Ahora sí, quiero que podamos recibir también con un fuerte aplauso el doctor Daniel Leandro. Y si quiere salir también con su esposa para que pueda dar un saludo y saludar a la iglesia. Romina nos ha contado tanta cosa, digo, dile a tu padre que viene porque quiero hablar con él. Quiero saber si es verdad. No. Hola iglesia querida, qué bárbaro. Me siento mejor que en casa, esto es extraño. Realmente estamos muy felices. Nosotros representamos a Palabras de Vida, un ministerio que tiene 25 años sirviendo al Señor, y desde Argentina les traemos todo nuestro cariño y todo nuestro amor. Ellos especialmente nos mandaron un saludo para cada uno, así que recíbanlo por favor. Bueno, les queremos dar una bendición muy grande y un agradecimiento muy grande por haber recibido a nuestra hija con tanto amor. Se va a quedar. También, bueno, desde Argentina una bendición para toda esta iglesia, para que sigan creciendo y sembrando la palabra de Dios con tanta alegría, con tanto amor, con tanto cariño. Realmente se nota, se ve, lo sigo también yo en las redes y se nota el cariño que hay entre todas las personas y el esfuerzo y la dedicación, el detalle que le ponen a cada una de las cosas. Así que quería marcárselos porque a veces es tanto el esfuerzo y tanto el trabajo y tanto lo que uno hace día a día que por ahí se pierde y los que lo ven del otro lado le podemos decir que realmente se nota. Le damos muchas gracias por recibirnos. Amén. Bueno, familia, aquí estamos. Llegó la hora de la verdad para mí. Antes que empezar a charlar, hoy no vamos a predicar, va a ser una linda charla. Pero quería decir qué claro que tienen aquí que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Es tremendo. La verdad que no les caben más músicos, les está quedando chico la plataforma. Así que los felicito realmente. Emocionan mucho y eso es importante. Bien, historias. A mí me gustan las historias, no sé ustedes, pero suelen ser agradables, son relatos, son charlas. Y hoy vamos a tratar de hacer algo muy simple, de algo que tiene un poquito de complejidad. Vamos a lograrlo. Esto se trata de una historia de amor. Creo que los que vieron el flyer saben ya de qué estamos hablando. Yo podría contarles perfectamente mi historia de amor. Con mi esposa tenemos casi 52 años juntos. Así que tenemos como para hacer una historia. Pero gracias. Pero en realidad nuestra historia no sería muy distinta a la de cada uno de ustedes. Tiempos buenos, tiempos no tan buenos, las cosas que pasan, las bendiciones que llegan, los hijos. Pero esa no es la historia. Esta es una historia importante, es la historia que quiero que realmente recordemos juntos hoy, porque mucho de lo que vamos a hablar hoy ustedes ya lo saben. Así que estemos tranquilos, porque se trata nada más ni nada menos que la historia de amor de Dios con cada uno de nosotros. Así que esto te va a invitar a pasarte del otro lado. Nosotros habitualmente estamos acostumbrados a mirar a Dios desde nuestra posición. Entonces, yo necesito, yo agradezco, gracias Señor por salvarme, pero aparte de salvarme, ahora necesito todo esto. Dios nos mira desde su posición. Y Dios, lo único que podemos tener en claro, al no saber mucho sobre la Biblia ni haber hecho estudios, es esto que quiero dejarles hoy. Primera de Pedro 4:8, no hace falta que hablen Biblia ni nada, y 4:16 dejan en claro una cosa que todos sabemos, que Dios es, a ver quién se acuerda, amor. Dios es amor. Qué distinto hubiera sido si la palabra dijera, Dios es amoroso, porque parece lo mismo, pero no lo es.
puede ser amoroso con nosotros, pero la Biblia dice que Él es amor. O sea que nos está hablando de la esencia, de lo que Dios es en su propia identidad. Entonces, esta historia comienza con un padre que, siendo amor, dijo: quiero hijos. Seguramente los que son papás y mamás saben perfectamente de qué estoy hablando, porque cuando un hijo llega, la vida se ilumina. Y Dios dijo: yo quiero esa luz para mí. Entonces voy a crear hijos y los voy a hacer de tal modo que tengan una libertad maravillosa de querer o no querer estar conmigo. Eso habla de la grandeza de Dios y habla del respeto que Dios tiene por cada uno de nosotros. Entonces, antes de la creación del mundo, creo que todos bien sabemos que fuimos preconcebidos en el corazón de Dios. Vos, tú, aquí se dice tú. Individualmente, cada uno ya fue creado en el corazón de Dios antes de que el mundo fuese. Luego vino la creación del mundo. Dijo Dios: ya los tengo identificados a todos. Ahora vamos a preparar la casa. ¿A dónde es que mis hijos van a vivir? Entonces se tomó un trabajo bastante importante. 7 días, uno de descanso, y 6 días de labor importante. Imagínense lo que debió ser aquella tierra que le demandó 6 días a Dios crearla, junto con todo lo que hay. Y nos hizo el Edén, un lugar maravilloso que no tenía realmente ninguna dificultad con la que a veces hoy en día lidiamos. Y todos sabemos: catástrofes climáticas, desbalanceos térmicos, la tierra que sufre. Dios no la creó así. Lamentablemente, ya les voy avisando que eso fue la consecuencia de la desobediencia. Entonces, Dios hizo todo y en el 6º día dice: ahora, en mi Argentina le decimos la frutilla del postre, o sea, la fresa del postre. Gracias, Romy. Entonces dijo: ahora voy a crear al ser humano. Y dijo: hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Y hablaba con el Hijo y hablaba con el Espíritu Santo. Y lo hizo. Y si ustedes leen con atención la Biblia, van a ver que no existe ninguna otra cosa creada a imagen y semejanza de Dios más que nosotros. Eso realmente tiene que llegar a tu corazón, porque Dios podía perfectamente habernos hecho como hizo los ángeles o todo lo demás. Sin embargo, Él dijo: no, a nuestra imagen y semejanza. Nosotros tenemos la esencia de Dios. ¿Somos dioses? No. ¿Somos el reflejo vivo de Dios en la tierra? Exactamente sí. Como se dan cuenta, Dios nos ama de esta manera. Nos ama tanto que dijo: no quiero que sean distintos a mí, quiero que sean como yo. Entonces, como la palabra también revela, Dios es espíritu, ¿qué hizo? Nos dio espíritu. Y entonces ahí creció una relación única con el Señor. ¿Por qué? Porque Él es espíritu y nos dio de su espíritu para que hablemos y dialoguemos con Él de una forma que lamentablemente perdimos. Tengo que acercarlo. Bien, disculpen. Este tema de la relación con Dios es importante, porque mucha gente tal vez no tenga presente que esa vía ahora vuelve a estar abierta. Y estoy saltando. Estamos en los tiempos de la creación y me vengo ahora, al 2025. Pero tenemos el mismo canal abierto. Después vamos a llegar ahí. Si no me apuro, me van a echar hoy. Bien, luego de la creación, ya todos más o menos conocemos la historia, el famoso fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, prohibido para el ser humano. Entonces uno se pregunta: bueno, ¿y por qué prohibido? En definitiva, ¿qué era lo que Dios
pretendía al poner un fruto que no podíamos comer. La verdad que hubiera sido mucho más fácil que no estuviese ahí. Sin embargo, yo les pregunto, ¿qué es la libertad? La libertad es la capacidad que tenemos todos de poder elegir. Yo soy libre, entonces elijo lo que sea que quieran elegir. Si Adán y Eva no tenían una sola cosa que respetar y elegir como o no como del fruto, nunca hubiesen sido libres. Ellos no eran libres si no tenían un no hacer. Ahora imagínense lo que era vivir en la tierra en ese tiempo. Fantástico. Todo lo que hacíamos era fantástico, era bueno, era agradable a Dios. Hablábamos con Él, no se escuchaba. Oíamos con estos oídos su voz. Pero había un no hacer. Lamentablemente, el fruto era agradable a los ojos, dijo Eva, apetecible para comer, y probó de él. En realidad, esto del fruto sabemos que es un simbolismo. No había árbol de manzana, al menos para este fin, tal vez las manzanas existían. Pero o sea, así había algo muy importante, el no hacer, porque el no hacer determinaba la libertad del hombre. Él elegía, y eligió. Y aquí estamos, viviendo en un mundo que cayó de la perfección a la corrupción y nuestra degradación como personas. La palabra dice que Dios puso en nuestro corazón eternidad. Eclesiastés lo nombra. Entonces, si tenés en tu corazón el principio de la eternidad, ¿por qué creen que nos duele tanto la muerte? Sencillamente porque no nacimos y no fuimos creados por Dios para morir, sino para vivir eternamente con Él. Lamentablemente, Dios le había dicho, porque fíjense que Dios jamás te va a dejar de advertir qué es lo que pasa si vos no obedeces. Y le dijo, ciertamente morirás. Y murió. Murió la relación directa que teníamos con el Padre, porque la palabra dice, ciertamente morirás. Es decir, ciertamente es indudable y es inmediato. En el mismo momento ellos sintieron, en el mismo momento de la desobediencia, Adán y Eva experimentaron algo que nosotros conocemos bien. El miedo y la vergüenza. Mira vos, qué llamativo, ¿no? Dos cosas que no conocían, pero al conocer, al probar del fruto, del conocimiento del bien y del mal, se dieron cuenta que estaban desnudos. Y se sintieron avergonzados el uno del otro, pero no fuimos creados para eso. Y tuvieron miedo. ¿Miedo de quién? De Dios, de papá, del Padre amoroso que nos creó con todo. El regalo de la desobediencia, la seducción en la que cayeron Adán y Eva, les produjo miedo. Y miedo de Dios. Muchas personas, aún hoy, en este tiempo, experimentan ese mismo miedo. ¿Cuánta gente pasará por aquí por la puerta y tendrá la intención en el corazón de decir, che, ¿qué pasará acá adentro? Se escucha linda música, pero tiene miedo. Yo sé que ustedes trabajan en eso y puertas abiertas es muy bueno, pero esto es natural. No me puedo detener mucho más, tendría muchas cosas lindas para decirles. Bien, la caída trajo serias consecuencias. No voy a pasar por alto un tema que es importante. Mucha gente cree que Dios es un Dios rígido. Yo la rigurosidad de Dios la reemplazo por firmeza. Dios es firme. Dios es claro. Y Dios te dice las cosas como van a ser. No sé si ustedes recuerdan, pero en el Edén también había otro árbol, que era el árbol de la vida. Entonces, con esa ayudita que les doy, piensen, ¿por qué Dios expulsó a Adán y Eva del paraíso?
Normalmente la gente me contesta, y porque es la consecuencia lógica, desobedecieron y Dios los castigó. Bueno, pues no es así. Porque Dios es tan perfecto y es tan bueno que no necesita castigar. Dios te advierte y te dice lo que va a suceder. ¿Qué ocurría en esa circunstancia? Existiendo el árbol de la vida, si ellos probaban del fruto del árbol de la vida, lamentablemente iban a permanecer por siempre en la condición de pecado. Eso significaba que ya no iban a poder ser rescatados, que no iban a poder ser redimidos. Obviamente, junto con ellos, todos nosotros. Entonces dijo Dios, hay que proteger al hombre. Saquémoslo del Edén, pongámoslo en un lugar donde no pueda alcanzar el fruto de la sabiduría, del árbol de la vida. Y así fue. Por eso la imagen tan dura, ¿no? Querubines con espada de fuego. ¡Wow! Claro, le cerró el Edén. Ese riesgo no lo podía cometer. No lo iba a asumir. Asumió un riesgo cuando nos creó. Nos dio la libertad. Dijo, hasta acá, riesgo controlado. Si comen del árbol de la vida, los pierdo para siempre. Y no era el plan de Dios. No lo iba a permitir. Ahora fíjense las consecuencias. Qué increíble, ¿no? Porque Adán se va, junto con Eva, tiene sus hijos, nace Caín, nace Abel, comienzan toda la vida que conocemos, uno pastor, otro ganadero, las ofrendas, lo agradable de Abel, lo no aceptado por Dios de Caín. Y ya tenemos plantada la semilla de la maldad en el corazón. Ahí nomás, ahí nomás. De la misma pareja original que Dios creó, la muerte. El primer asesinato humano, porque hubo un asesinato previo, pero no voy a entrar en eso ahora. Pero el primer asesinato humano, nada más que un hermano mata al otro. ¿Saben por qué? Por celos. Su ofrenda había sido agradable a Dios y la de él no. Pero cada uno había puesto lo mejor de sí. Y eso no lo toleró. Luego la historia sigue, avanzamos un poquito en el tiempo, vamos un poco a los saltos. Les quiero aclarar que normalmente cuando comparto esto tengo toda una jornada, entonces lo puedo hacer con mucho detalle y tranquilidad. Hoy lo voy a resumir rápido. Pero la consecuencia de todo esto es que después de este devenir de problemas y de traiciones, de engaños, la maldad en el corazón del hombre fue lo que realmente perjudicó toda la obra. A punto tal que llegó un momento que la Biblia declara que los hombres, en general, la humanidad completa, pensaba de continuo solamente en hacer el mal. Y Dios dijo, esto no puede ser. Esto no es lógico. Y esperó, y hubo oportunidades. Sin embargo, el hombre no cambió. Pero Dios es amor. Por eso tenía que proveer algo que fuera amoroso, pero que dejara en claro que Dios también es tan amoroso como justo. Y ahora me meto, los que han volado saben, ¿no? Las turbulencias de los aviones. Este es un terreno turbulento. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en un lugar donde a la gente le choca bastante. Si yo te estoy diciendo que Primera de Juan consagra que Dios es amor, y ahora te voy a decir que decidió Dios raer de la faz de la tierra, retirar de la tierra a la humanidad y exterminarla por un diluvio, ahí te va a ser un poco difícil decir, perdón, pero la parte amorosa, ¿dónde está? No es tan fácil. Lo que pasa es que el concepto de amor de Dios es un amor justo. Nos guste o no nos guste. No es el Dios que, bueno, me tiene que perdonar. ¿Por qué? Y porque Cristo pagó mi precio y ya está. Es que en realidad así lo hace. Pero no es porque merezcamos algo, es porque nos ama mucho más de lo que podemos imaginar.
Entonces, fíjense, con el amor que ejecuta una instrucción al único hombre que encontró recto a sus ojos, que se llamaba Noé, y le dijo: Noé, vamos a construir un arca juntos. Yo te voy a dar las instrucciones, no te da problema, va a salir linda. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a tomarnos 120 años para construirla. ¿Ustedes creen que era lógico que tuviera 120 años para preparar un arca? Un par de años, dale, 10, 12, 120. 120 años fue el tiempo que Dios le dio a la humanidad para que escuchara el testimonio de Noé, recordándoles el amor de Dios, la paciencia de Dios y la invitación de Dios a subirse a un arca que iba a ser lo único que iba a salvarse de un diluvio. Claro, pero ustedes imagínense, no era fácil. ¿Por qué? Porque hasta ese momento en la tierra jamás había llovido. Nunca. La Biblia consagra que en el comienzo de la creación, allí por el atardecer, brotaba de la tierra un vapor bajo que humedecía todo lo que fuera necesario humedecer, las plantas y todo. ¿O ustedes se imaginaron alguna vez que Dios nos iba a hacer desnudos para caminar en el barro? A mí no me cierra. Dios hizo esa creación maravillosa y el hombre caminaba siempre sobre tierra firme, pasto agradable. Pero se venía el diluvio y era inevitable. Y lamentablemente el hombre no cambió. Es que no cambió ninguno. Entonces, cuando ustedes quieran pensar en el diluvio y digan: che, Dios fue duro, no dejó a nadie. Dios estuvo 120 años invitando especialmente a todos, pero ninguno llegó. Ninguno lo creyó y ninguno lo aceptó. De hecho, la Biblia también consagra que no era un motivo de burla. Entonces, viene el diluvio. Ocurre lo que por amor iba a ocurrir. Dios había decidido resetear. No sé aquí si se usa el resetear. Arranquemos de nuevo. Y ahora les voy a decir un par de cositas para que vean que realmente sí arrancamos de nuevo. Dios en este plan perfecto proclamó la razón por la cual el diluvio iba a llegar. Y era muy simple. El diluvio iba a llegar porque le había dolido en su corazón. No había alternativa. El dolor que le causamos es muy grande. Y eso también quiero que lo tengan presente, de ahora para siempre. Porque a Dios le agrada esta alabanza, le agrada tu amor, le agrada tu entrega, le agrada lo que vos le das de corazón. Y del mismo modo le duele todo lo que vos descuidás de tu relación con Él. Lo que sea, el área que sea. No estamos aquí para señalar a nadie, pero sí para destacar lo que a Dios le importa. Porque en definitiva, la palabra dice que los que adoran a Dios en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? ¿Qué lees entre líneas? Que a Dios le agrada que hagamos lo que Él está esperando de hijos obedientes, de hijos que le aman. Ocurrió el diluvio. Y luego, inmediatamente, hay una sentencia de parte de Dios y hay un pacto de parte de Dios. ¿Con quién? Con Noé, perdón. Este acuerdo con Noé es importante porque hay dos lugares en la Biblia donde Dios expresamente dice: multiplicaos, fructificad, llenad la tierra. Dos oportunidades. Todos sabemos que se lo dijo a Adán y Eva. Y lo repitió expresamente con Noé. Claro, habían quedado 8. Y había que cumplir el plan de Dios, que era tener todos los hijos que Él ya tenía creados en su corazón. Y eso hizo.
Noé asumió esta responsabilidad. Y el pacto fue, quédense tranquilos, nunca más va a haber diluvio y para no olvidarme de mi promesa voy a poner el arco iris. Cuando llueva y vea el arco iris me voy a acordar que la lluvia tiene que parar. Fíjense, muy poco tiempo después de haberse instalado los 8 en la tierra, ¿qué hicieron? Plantaron vides. Esta vid da el fruto, que es este vino, no sé, es una sustancia extraña que no todos conocemos, pero el vino. Si uno lee la Biblia y no va más adentro, se va a quedar con una impresión equivocada de Noé, un borracho. ¿Qué es lo primero que hizo? Sembró vides. ¿Qué vivo? ¿Para qué? Para tomar vino. Y tomó tanto que se emborrachó. Bueno, pues quiero que sepan, les voy a dar una pequeña ayudita y me encantaría que ustedes se encargasen de verificar bíblicamente esto que les digo. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, en un momento de la creación dijo, sepárense las aguas de las aguas. Lo que a muchos eruditos le ha permitido entender que la tierra original tenía el mar que hoy conocemos y un mar superior arriba de nuestra atmósfera. Cuando llegó la orden del diluvio, lo único que Dios hizo fue abrir el grifo de ese mar que nos cubría. Y todo cambió. Entonces, sépanlo, porque una de las cosas que está relacionada con el vino, y quiero cerrar esta idea, es la fermentación. Sin los rayos del sol el vino no fermenta. La uva no fermenta igual. No es el mismo fruto. Muy probablemente, Noé ya conocía la vid, ya conocía el vino. Y tomaba lo mismo que tomó ahí, pero no se emborrachaba. Eso es en defensa de Noé. Me dijo, defendeme porque no me defiende nadie. Bien. Luego, fue increíble, me tengo que apurar. El hombre continuó su camino. Un hijo de Adán y Eva asesina a su hermano. La primera traición hacia el padre, Dios, y hacia su propio padre, Adán. Cam, el primer hijo de Noé, hace exactamente lo mismo. Resulta que pasaba por ahí y cuando el padre se había quedado borracho, se habían descubierto sus partes íntimas, pero estaba en su tienda. Y Cam entra y se burla de la desnudez de su padre. En esa época era gravísimo. Y ya desde el arranque, todavía no contábamos con descendientes, nietos de Noé, y ya habíamos vuelto a caer en pecado. Pero Dios había dicho, arranquemos de nuevo. Por eso le dijo, fructificad. Ocupen la tierra, llénenla. Entonces después el hombre siguió su devenir y se encuentra con una situación. Que le era más cómodo vivir en sociedad, vivir juntos, y no está mal, pero Dios había dado una orden específica. Dijo, llenen la tierra. Imagínense 8 que tengan que llenar la tierra. Te va a llevar un poquito de trabajo. Pero lo iban a cumplir. Sin embargo, años después, cuando ya la humanidad estaba en condiciones de poder llenar la tierra, no la llenan. ¿Qué hace? Se juntan en una ciudad y se ponen a construir, ¿qué? Una torre alta, grande. Dice, hagamos una torre tan alta que nosotros, los seres humanos, lleguemos al cielo. ¿Saben por qué? Para algo que seguramente a todos nos enseñaron. Para hacernos un buen nombre. Para que la humanidad toda nos reconozca. Hagámonos un nombre. Dios ve ese intento y ve dos cosas. Primero, desobediencia, porque les dijo, llenen la tierra.
pero ellos estaban todos concentrados en el mismo lugar, muy preocupados por cómo construimos esta torre. Entonces, no estaban alineados con la voluntad de Dios. Y después brotaba ¿qué? El egoísmo, el yo, la superación, el yo puedo, cuando en realidad la palabra nos dice que separado de Dios nada podemos hacer. Pero el pueblo decía, yo puedo. Entonces Dios se vio obligado a ponerles una nueva prueba. ¿Cuál es? Les confunde las lenguas. Entonces ya no se entendían. ¿Qué ocurrió cuando sus lenguas fueron confundidas? Se dispersaron. O sea, hicieron lo que Dios les había pedido con una pequeña ayudita en este caso. Pero cumplieron. Así sobreviven, siguen adelante y comienza una relación de Dios con los hombres y nos vamos empezando a acercar a lo que ya más conocemos, que es los patriarcas. En el medio de aquel tiempo, donde la humanidad siguió con los mismos problemas, resulta que Dios encuentra en Abraham un corazón puro y lo bendice. Y le dice, por tu fe serán benditas multitudes de naciones y gentes. Bien, lo toma, lo cree, lo acepta. Hay un montón de pruebas en el medio que no vamos a detenernos ahora para llegar en concreto a que a Abraham lo sigue Isaac y a Isaac lo sigue, Isaac lo sigue Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. Y luego Jacob, que es el más productivo de la familia, tiene 12 hijos y ahí encontramos las 12 tribus de Israel. El comienzo del pueblo de Israel como pueblo escogido está aquí, en Abraham. En Abraham con la promesa, en Jacob con el cumplimiento. Y luego sobrevienen la vida que todos vamos conociendo. Y sí, después de este tiempo de los patriarcas, ocurre en la tierra una gran hambruna. Fíjense, hasta ahora, todo lo que Dios viene haciendo y nos da oportunidades. Algo que les quiero aclarar, y estamos en un poco más de la mitad, es que, ¿por qué Dios nos dio tanto tiempo? ¿No le era más fácil a Dios en un par de años decirle, bueno, Adán y Eva están perdonados, lo reacomodamos? ¿Saben qué quiere Dios? Dios quiere que no quede ninguna duda de que el único que ama y es fiel es Él. Nosotros no. Entonces, ¿cuánto se tomó? Y como unos 4.500 años. Pero es así. Entonces, ¿qué nos va a pasar? El día que lleguemos a la presencia del Señor, no va a existir una sola persona que le pueda recriminar algo a Dios. Nadie va a poder decirle, Señor, no nos diste oportunidad, porque si nos hubieses dado, como cuando hacíamos la Torre de Babel, ibas a ver cómo lo lográbamos. No lo íbamos a lograr nunca. Y Él lo sabía. Entonces, con su amor nos fue cubriendo. Aquella hambruna llevó a las 12 tribus de Israel directamente a Egipto. Egipto estaba gobernada en aquel tiempo como segundo hombre por José. José era uno de los hijos de Jacob. Y resulta que por las bendiciones que Dios le daba, porque él sí era escogido, se encontró de golpe con que toda su familia regresa a Egipto. José había sido el responsable de advertir al rey que había que juntar todos los granos posibles en los graneros porque se venía una gran hambruna. Dios se lo reveló con tiempo, entonces Faraón lo tomó y le dijo, vení, te voy a poner como segundo mío, porque si esto es cierto, de acá nos salvamos todos. Y se salvaron, ¿saben por qué? Porque venían de todos los pueblos a comprarle granos a Egipto. Y ahí recibe a sus hermanos, sin ningún reproche, los ama. ¿Por qué? Porque tenía a Dios en su corazón. Por eso es que Dios nos da muestras de cómo tenemos que amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo te estás amando? Es un temita también para pensar. No voy a ir por ahí, quédate tranquila, mi amor. Ella sabe que cuando yo disparo por un lado, después ¿cómo vuelvo? No voy a ir ahí. Pero realmente la pregunta es, ¿cómo te estás amando? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo la mantenés? Cuidado.
No nos distraigamos con eso, que es importante. Bien. Bueno, el Éxodo, todos sabemos la historia. Este pueblo que fue bien recibido por José, que era el segundo del rey, los recibieron fantástico, terminó siendo esclavo por 400 años. Entonces Dios escucha el clamor de la gente, 400 años pidiendo liberación, la concede, aparece Moisés, se presenta, le dice al faraón, vengo a liberar a mi pueblo en el nombre de Jehová, no los deja ir, todas las plagas, y la 10ª, la anticipación de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, la Pascua. Bien. No voy a entrar en la Pascua. No puedo, ese reloj me tortura. Tenemos que pasar, un periodo simple, jueces. Y no nos confundamos con los jueces que conocemos. No se trata de jueces que imparten justicia solamente, porque estos jueces eran más bien líderes, caudillos, guerreros, administradores y también aplicaban justicia. Dios, viendo la necesidad de su pueblo de tener dirección, les concede jueces. Esto, por supuesto, después que ya estaban dentro de la tierra prometida, con Josué, ya habían tomado todo. Ahora ocurre que mientras tenían jueces, el pueblo miraba a su alrededor y veía a todas las naciones paganas y no tenían jueces, tenían reyes. Entonces, ¿qué le dijeron a Dios? No, jueces no queremos más. Ya probamos y no nos gusta. Ahora queremos reyes. Y Dios dice, pero si los jueces obran en mi nombre, ustedes a quien están rechazando es a mí. Sí, está bien, pero queremos reyes. Bueno, reyes tendrán. El hombre cambió la administración y gobierno de Dios por el gobierno de un hombre. Por supuesto, creyendo que estaba ungido. Pero pregúntenle a la Biblia, a ver qué te dice de Saúl, si era obediente, de David. David, que llevado por sus pasiones, se convirtió, siendo rey, en un asesino. Caramba, ni hablar de Saúl, el último de los reyes grandes que conocemos, porque hubo muchos más. Pero Saúl, que al comienzo de su reinado Dios le pide, ¿qué querés? Y él dijo, dame sabiduría. Y Dios se agradó tanto que le dio una sabiduría inmensa. Y termina ocurriendo que al final de sus días se convierte en idólatra y adúltero. Muy duro. Porque el adulterio, estaba muy popularizado por aquellos tiempos, pero la idolatría era el engaño hacia Dios. Cambiar al Dios verdadero por los dioses que no hablan, que no escuchan, a pesar de que tienen oídos. Luego sobrevienen distintas etapas y voy a pasarlas muy rápidamente. El cautiverio babilónico, allí es donde es destruida Jerusalén. Y Dios siempre haciendo ¿qué? Acompañándonos. ¿Se dieron cuenta? Desde el minuto 1, Dios haciendo cosas a nuestro favor. Dios concediéndonos hasta los antojos. Cuando le decían, no, jueces no más, ahora queremos reyes. Bueno, tomá, reyes. Y fuimos gobernados así. Después la Biblia entra en un periodo de 400 años aproximadamente. Se llama el periodo silencioso entre los dos testamentos, a donde el pueblo de Israel se sucedió en tres distintas periodos cortos, periodos breves de estabilidad, guerra, sometimiento, liberación, estabilidad, guerra, sometimiento, y entraron en un círculo del que no salían. Hasta allá por el año 63 a.C., cuando los romanos toman Judá. Jerusalén ya había desaparecido, los babilónicos destruyeron hasta el templo. Y quedaba Judá, el reino del sur. Bueno, ahí cae en manos de los romanos la ciudad de Judá. Esto significa que se acababa la libertad para el pueblo y que tendrían que aprender a convivir con esta esclavitud. ¿Dios los abandonó? No. En todos los pasajes que estuvimos viendo, lo único que vos vas a notar es que
El hombre rechaza el amor de Dios y el amor de Dios es invariable, como decían hoy, sin condicionamientos. Esto es, Dios te ama. No amás a Dios primero, vos lo amás porque Él te amó primero. Eso es claro en la Biblia y lo conocemos todos. Ahí tenés el gran beneficio de ser cristiano. Porque uno como cristiano falla, se equivoca, duda, y es normal. Nadie está diciendo aquí que no, pero eso no me tendría que ocurrir. Sí, te va a pasar, hermano. Siendo cristiano, sí, te va a pasar. Porque la carne todavía ministra, lamentablemente. Pero es así. Entonces, deseos, pasiones, tentaciones, anhelos, lo que le quieras llamar. A veces hasta disfrazado. No, yo me esfuerzo en el trabajo porque cuando llegue ahí me va a ir mejor. Y cuando llegó al nuevo puesto quiere más. Y resulta que, mientras tanto, tus hijos crecieron, la vida se te escapó y cuando reaccionás ya es un poquito tarde. Bueno, eso pásenlo al Señor. Él nos tiene paciencia, nos ama. Y llegó el momento entonces donde Dios dijo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Guardó 400 años de silencio y dijo, hijo mío, es el tiempo oportuno. Y Jesús dijo, Padre, aquí estoy, firme, bárbaro. Comenzamos. Y comenzó. Todos sabemos que Jesús es Dios, ¿verdad? Amén. ¿Ustedes se imaginan a Dios, el creador de los cielos y la tierra? ¿Se lo imaginan convertido en un embrión dentro del vientre de una mujer? ¡Wow! Qué ganas de sacrificarse, ¿no? Pero no es eso. Si Dios lo hace, es porque tiene una razón. Y la razón era que a la humanidad la hizo caer un hombre y solamente un hombre la iba a poder redimir. Y el hombre, en estos 4000 y pico de años que recorrimos, no lo logró. Nunca dejó de caer en pecado, en error. Entonces Jesús vino y se encarna. Está 9 meses dentro del vientre de una mujer, nace y nació nuestro Redentor. Y de ahí se divide en dos la historia, es antes y después de Cristo, y pasa mucho de lo que ya conocemos. Si las muestras que Dios nos viene dando desde la creación, de hacernos igual a Él, de darnos espíritu, de no castigar a Adán y Eva por la desobediencia, sino protegerlos, a punto tal que como estaban desnudos y tenían vergüenza, les dio pieles de animales para que se cubrieran, teniendo compasión con nosotros. Y así todo lo que se te ocurra. Cuando Caín mata a Abel, Dios le dice, vas a ser exiliado, porque esto tiene consecuencias. Y con Dios las consecuencias se sufren, se cumplen o se pagan, como lo quieras llamar. No importa, porque Dios es tan bueno como justo. Te lo dije antes y no me voy a cansar de repetirlo. Entonces, ¿qué hace Dios? Le dice al destierro, listo. ¿Y qué dice Caín? No, pará, vos me mandás al destierro y los animales o los salvajes me van a terminar matando. Y le pone una bendición. Dice, no te das problema. Yo te bendigo, nadie te va a tocar. Y así fue. Entonces, ¿qué hace Dios? Le da un acto de amor supremo para preservar la vida de un asesino. Entonces, ahí es donde llegamos al punto de decir, yo este amor no lo conozco. Porque es muy difícil. Ponete vos a pensar que no te ocurra, pero ¿y si te pasara? ¿Qué haces con el asesino de un familiar directo? ¡Wow! Pero sí sabés lo que Dios te va a exigir. Cada uno piense. Me encanta hacer pensar a las personas. Bien, Jesús. Cierro. ¿Qué decirle de Jesús que no sepan? Ustedes tienen un pastorazo. Así que no me deja mucho espacio el hombre acá, lamentablemente. Pero recuerden esto. Recuerden esa voluntad de Dios de amarnos incondicionalmente
y de darnos oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Y no es el final de nada, sino el comienzo de todo. Eso es lo que quiero que entiendan, que entendamos. Porque el Señor te amó desde antes de la fundación del mundo y no va a haber cosa que puedas hacer para que Dios te ame más de lo que ya te ama o que te ame menos. Hay un refrán que dice, no podés hacer algo tan bueno para que Dios te ame más de lo que ya te ama, ni nada tan malo para que te ame menos de lo que te ama. Porque el amor de Dios es perfecto, es puro, es único, es maravilloso. Entonces, eso es el mensaje. Vos tenés que tomarte de ese amor. Ahora entendés un poquito mejor, si yo logré esto en vos, me voy feliz de este púlpito. ¿Qué es? Que Dios te escogió, te preserva, te perdona, se entrega, se parte en una cruz, derrama su preciosa sangre solo porque te ama. Y aquí quiero que entiendas y que te guardes en el corazón. No tomes la obra de redención universal. ¿Es universal? Absolutamente sí. Pero yo quiero que en esta tarde, en esta mañana, tomes conciencia de que esa redención es exclusivamente tuya. Porque vos no vas a amar a Dios del mismo modo si crees que Dios es el redentor de la humanidad. Así tomás conciencia de que Dios, Jesús, se quedó colgado en esa cruz solamente por vos. Ese es el mérito del Señor. Lo hizo por cada uno de nosotros y así cubrió a la humanidad toda. Amó, ama y amará aún hasta los que lo rechazan. No tiene límites. Este es el mensaje de amor, esta es la historia de amor. Porque te desafío, busquemos en toda la historia de la humanidad una historia de amor más fuerte y más grande que esta. Y yo te desafío, no la vas a encontrar. No la vas a encontrar. Si encontraras algo amorosamente agradable, esa historia no entregó la vida por vos. Es el único. No hay otro. Quiero que lo tomen para cada uno de ustedes. No tienen idea la cantidad de cosas que me hubiese gustado compartirles, pero el tiempo me dice, terminar, dice ahí arriba. Gracias, hermano. Gracias. ¿Veo bien o me dieron más tiempo? Sí, como usted lo vea, pa. Esto está muy bueno. Miren, Jesús tenía un plan. El plan de Jesús era tan claro, tan perfecto. Y dijo, yo soy el Redentor. Mía es la honra, la gloria, el honor. No la comparto con nadie. Lo tenemos claro. Sin embargo, mi voz, mis manos, mis ojos, ahora son ustedes. ¿Por qué? Porque yo me voy. No, Señor, no te vayas. ¿Qué vamos a hacer si no estás? No, tranquilos. Que esto también ya está contemplado. Yo voy a mandar al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y van a tener el Espíritu Santo. Y hace lo que no existió nunca. Jamás. Ni con Adán ni Eva. Que la persona del Espíritu Santo, Dios mismo, ahora esté dentro tuyo. Y lo hace. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dándote esta chance, dándote este regalo inmerecido, porque no hay mérito alguno que pueda justificar este sacrificio, esta entrega de amor. ¿Saben qué pienso yo a veces del Espíritu Santo? Digo, wow, Cristo lo sufrió, pero vos, amigo, todos los días dentro de cada uno de nosotros aguantándonos nuestras quejas, nuestros lamentos, El Espíritu Santo es también maravilloso, porque es Dios. Cuando nombramos a Dios, hablamos de los tres. Y estas cosas que son casi inexplicables para la gente,
pero para nosotros son nuestra verdad de fe. Entonces, Jesús dijo, no, quédense tranquilos. Pero nos sentenció. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso hacemos, mi hermano. Y eso tenemos que hacer cada uno de nosotros. En definitiva, si has recibido el Espíritu Santo, si ya sabes que Dios te tiene en sus brazos, sabes que has sido llenado de un amor que no conocías. Es un amor, el de Dios, que no te lo puede dar nadie. Todo lo puede, todo lo espera, todo. Y entonces, ¿cómo vas a amar a tus demás, a tus semejantes, a los demás? ¿Cómo los vas a amar? Lo tenés que amar con ese amor, no tenés alternativa. Entonces, el mezquino amor humano, que suele decir más te quiero que te amo, y la diferencia es muy simple, ¿no? El te quiero es por qué te quiero. Bueno, porque me haces sentir bien, porque me das esto, porque con vos me llevo bárbaro. Está todo bárbaro. Pero a vos te amo. ¿Por qué? Porque yo sin vos no puedo vivir. Entonces, es un amor, es una expresión de sentimiento que no tiene comparación. Cuando le permitís a Dios gobernar tu vida, dejar de lado los egoísmos, te iba a decir las tentaciones, pero no es los anhelos que no se alinean con Dios, porque los anhelos son buenos. Si no tuviésemos anhelos no estaríamos haciendo nada. Sí, anhelamos cosas mejores. Dios dice, anhelen los dones mejores. El anhelo es sano, si está bien dirigido. Y para un cristiano, bien dirigido es dirigido por Dios. Entonces bajemos la guardia. Con Dios bajemos la guardia. Porque es lo más fácil. Rendirse a Cristo es ganar por la eternidad. Entonces, si no hay riesgo, esta es la historia de amor verdadera. Porque acá empezó, allá en la creación, y acá termina. No. Porque el amor de Dios no tiene fin. Él dice, yo soy el principio y el fin. Ahora yo te invito a pensar, ¿dónde está el fin de Dios? No existe. Lo que te está diciendo es que fuera de mí nada podéis hacer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien. Me voy a tomar la libertad. ¿Puedo cerrar con una oración? No sé si estoy pisando el terreno de otra manera. Los invito a cerrar los ojos y a buscar al Señor. En realidad lo buscamos, pero no por afuera. Lo estamos buscando muy adentro. Allí donde el Señor ya hizo su casa. Nosotros, la palabra dice que somos templo del Espíritu Santo. Somos templo. Un templo es una casa especial, no hecha de manos. La hizo el Señor en nosotros y Él está habitando allí. Así que quiero en esta mañana, Padre, agradecerte. En primer lugar, porque tu amor es tan grande que hasta es difícil de explicar. Creo que no lo puedo explicar mejor y sé que no lo pude explicar totalmente. Pero tenés a toda esta congregación a tus pies, Señor. Nos tenés a todos a tus pies. Señor, háblanos, confírmanos que tu amor arde en nuestros corazones, porque es la llama de la esperanza, es la llama de la vida, es lo que le da sentido a nuestro vivir. Padre Santo, bendito seas, Señor. Gracias por lo que nos has dado. Cuando las palabras no alcanzan, tenemos que ser respetuosos, porque en mi caso ya las palabras no tienen más sentido. Prefiero guardar silencio y que el maravilloso Espíritu Santo toque el corazón de cada uno de los miembros de esta congregación ahora, Señor. Ahora.
Acércate, acarícialos. Tu amor, Señor. Queremos disfrutar tu amor, vivirlo, llevarlo a fuego grabado en nuestros corazones.